Este es probablemente el encuentro con un Sasquatch más intenso que hemos escuchado jamás. Así que toma una taza de café y disfruta de este paseo por el territorio de los Sasquatch. Hace 30 años, fui testigo de una crueldad que no se puede describir con palabras. Una ejecución brutal de una tribu entera de Sabe. Gente. Sí, gente. Los Sasquatch son personas, no animales. Si este encuentro no te convence, nada lo hará. Hay una verdad oscura en el tema de los Sasquatch, que no mucha gente conoce. Son parte de un panorama más amplio, algo que aún no entendemos. Pero nos estamos acercando y espero poder aportar una pieza del rompecabezas. Mi nombre es Melanie, pero puedes llamarme Mel. Y preferiría mantener mi apellido anónimo, gracias. Mi familia tenía una pequeña cabaña en lo alto de las montañas de Sierra Nevada, rodeada de naturaleza virgen y paisajes impresionantes. Fue construida por mi bisabuelo, tronco a tronco. Mis abuelos a menudo me contaban historias de Bigfoot, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata. Y mi abuelo me dijo eso cuando era niño. Era igual de probable ver Sasquatch que ver osos negros. Fue solo cuando las industrias madereras se instalaron en la zona que los Sabe parecieron desaparecer por completo. Pero él dijo que todavía se oían sus llamadas por la noche. Y a veces se veían ojos observándote. Y esto no era solo una vieja leyenda. Escuché muchas vocalizaciones de Sasquatch mientras me alojaba en esa cabaña cuando era niña. Y estaba muy familiarizada con sus inquietantes aullidos. Tuve varias experiencias pacíficas con Sasquatch en esas montañas. Pero no hay mucho que decir sobre ellos. Estoy aquí para compartir el encuentro más significativo que tuve, que también es el más horrible. Era la primavera del 93 y estaba acampando solo en esa pequeña y desolada cabaña. Hacía frío y el cielo estaba despejado a mi altura, mientras que una densa niebla cubría el valle debajo de mí. La ladera de la montaña todavía estaba moteada con parches de nieve, y solo había algunos puntos de verde primaveral aquí y allá. La primavera llegó tarde, tan alto que no había nadie. No había edificios a 50 kilómetros de la cabaña, lo que significaba que tampoco había gente. Como mujer sola en el desierto, siempre estaba un poco cautelosa, pero había sido una chica al aire libre toda mi vida. Y ahora sabía cómo cuidarme. Esa cabaña tenía más de 100 años y se estaba cayendo a pedazos, pero tenía una estructura fuerte y parecía que nunca se derrumbaría. Por desgracia, ese día sería el último en pie. A medida que el sol se desvanecía, también lo hacían los sonidos de la naturaleza. Solo unos pocos pájaros solitarios cantaban aquí y allá, y la niebla se arrastraba lentamente por la montaña hasta que la visibilidad era extremadamente limitada. Cuando empezó la noche, escuché algunos gritos fuertes a lo lejos, que eran, sin duda, vocalizaciones de Sasquatch. Como dije, estaba tan acostumbrada a escuchar sus gritos cuando era niña, que no me preocupaba, solo pensaba que era genial. Sabían que yo estaba allí, y yo sabía que ellos estaban allí, y nos dejamos en paz. Después de cenar rápido, apagué las linternas y subí al desván para dormir un poco. Todo estaba en silencio hasta que, en algún momento de la noche, oí una voz. Y luego otra voz. Miré por la pequeña ventana y no vi nada más que niebla. Las voces hablaban de un lado a otro mientras se acercaban a la cabaña. Al principio pensé que eran Sasquatch, porque los Sasquatch tienen su propio idioma, que he escuchado en raras ocasiones. Pero a medida que se acercaban, noté que hablaban inglés y sus voces sonaban más como las de los hombres. No se suponía que hubiera nadie allí a 30 millas de la civilización. Y pensé que era la única persona viva que sabía sobre la cabaña. Esas personas estaban claramente invadiendo la propiedad privada y no tenía idea de lo que estaban haciendo allí en medio de la noche. Puedes imaginarte lo inquieto que estaba cuando llegaron a la cabaña y se detuvieron de repente. Me incorporé y, desde el desván, pude ver la sombra de uno de los hombres mirando por la ventana de abajo. Y entonces lo oí decirle al otro, parece vacío. Sigamos adelante. Pensé que se habían ido. Y entonces oí a unos cuantos hombres más pasar por delante de la cabaña. Creo que había unos 15.
Podía ver vagamente sus siluetas por la ventana. Sus sombras finalmente desaparecieron en la niebla, y me quedé confundido, sin saber qué debía hacer. Estaba pensando que debían haber sido cazadores furtivos o algún otro grupo de criminales, y planeé denunciarlos tan pronto como volviera a la ciudad. Sin embargo, resultaron ser mucho peores que cazadores furtivos. Aproximadamente media hora antes del amanecer, olí humo. Mucho humo. Había un poco de resplandor en la distancia, y podía decir que había un incendio grave allí. Pero no era temporada de incendios forestales. Bajé al desván y salí, y no podía creer lo que estaba viendo. Había un enorme anillo de fuego de más de 1 milla de diámetro, y estaba atrapado por una pared de llamas hasta donde alcanzaba la vista. Corría a lo largo del perímetro, y era un infierno continuo sin escapatoria. Parecía que había muerto y había ido al infierno. La cabaña estaba a no más de 20 pies de las llamas. Y el viento las acercaba cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que esa cabaña de 100 años estuviera en llamas. Rescaté un par de cosas valiosas y me dirigí cuesta abajo para escapar de las llamas. Miré hacia atrás a la reliquia de 100 años y pensé en todos los buenos momentos que pasé allí. Fue doloroso ver una quemadura hasta el suelo, pero no podía perder el tiempo. Empecé a moverme cuesta abajo alejándome del muro de fuego. Tenía la fuerte sospecha de que los intrusos de la noche anterior eran los que habían iniciado el incendio. No era ninguna coincidencia. Simplemente estaban allí la misma noche. Además, la forma en que el fuego estaba confinado a un perímetro circular parecía totalmente antinatural. Ahora bien, si ellos iniciaron el incendio, mi pregunta era ¿por qué? ¿Un acto enfermizo de incendio? Si era así, ¿por qué se habrían tomado el tiempo de hacerlo arder en un gran anillo como ese, atrapándome a mí y a toda la fauna salvaje dentro? A medida que el día se hacía más brillante, mis esperanzas se fueron diluyendo. Vi que no había salida y sabía que las probabilidades de ser rescatado eran casi nulas. Al menos durante varias horas. Dudaba que alguien supiera que había un incendio todavía. Irónicamente, mientras pensaba esto, escuché un ruido que venía de arriba de mí y se movía sobre la montaña. Para mi sorpresa, era un helicóptero y me animé. Pero no entendía cómo había llegado allí tan rápido. No había forma de que alguien en el pueblo lo hubiera visto tan rápido. De cualquier manera, nada podría haberme hecho más feliz. En ese momento pensé que estaba perdido. Esperaba llegar a un terreno despejado para poder hacer señales para que me rescataran. Había un claro que conocía no muy lejos de la montaña y me dirigí hacia allí lo más rápido posible. En el camino, vi el helicóptero entre los pinos por un momento y noté que no estaba pintado como un helicóptero de rescate común. Estaba pintado todo de negro y sin marcas. Finalmente, otro helicóptero se abrió paso por la montaña por el lado este y pude ver claramente que también estaba pintado de negro sin escritura ni identificación. Y encima de eso, ninguno de los dos estaba haciendo nada para apagar el fuego. No tenía idea de lo que estaba pasando. Un rato después, aparecieron dos más y volaron en círculos alrededor del perímetro del incendio como si estuvieran protegiendo la salida. Antes de llegar al claro, el primer helicóptero comenzó a descender. Iba a aterrizar en ese mismo claro al que apuntaba. Hasta entonces, no tenía idea de por qué estaba allí ese claro. Era un cuadrado perfecto recortado en el bosque con pavimento viejo enterrado debajo de brotes de hierba y otras malezas. Pero ese día, me di cuenta de que era una zona de aterrizaje. Cuando el siniestro helicóptero negro descendió, todavía tenía alguna esperanza de que hubiera héroes dentro que me rescatarían y salvarían el bosque. Estaba corriendo a toda velocidad, haciendo señas para pedir ayuda. Pero me detuve en seco cuando vi quién estaba en el helicóptero. Había un escuadrón de hombres completamente armados en la cabina. Todos iban vestidos de negro, igual que su avión. Algo extraño estaba pasando y no parecía bueno. Después de aterrizar, salieron del helicóptero con cautela, como si estuvieran esperando un combate. Y justo cuando el último de ellos salía del helicóptero, se desató un caos absoluto en el bosque que me rodeaba. De la nada, empecé a oír gritos y alaridos ensordecedores.
Palos, piedras y otros proyectiles volaron desde arriba a una velocidad increíble. Miré por encima de mi hombro y varios sascuaches machos enormes estaban descendiendo de las copas de los árboles, mientras que las hembras se quedaron atrás con sus crías. Al parecer, estaba en el epicentro de los sasquatch del mundo y no tenía idea de que había tantos. Salían de la nada en pequeños grupos. Los enormes machos gritaban lo que sonaban como gritos de guerra mientras corrían directamente en mi dirección. Estos tipos eran el doble de altos que yo. Levanté las manos y retrocedí lentamente, pensando que iban a atacarme. Sin embargo, me ignoraron por completo y se dirigieron directamente hacia el escuadrón de soldados en el claro. Unos segundos después, el sonido de los disparos se sumó al caos resultante. Una lluvia de balas voló por el bosque, algunas de ellas impactando en el suelo junto a mí. Trepé por el terreno empinado para evitar los disparos y me escondí detrás de un árbol, observando el caos desde arriba. Había una guerra total en el claro. Para mi absoluto asombro, había un pequeño ejército de sascuaches atacando a los artilleros. Probablemente había más de 30 de ellos atacando desde todas las direcciones. La unidad armada estaba agachada en formación circular, disparando rondas interminables a los sascuaches. Pero los gigantes eran tan rápidos y tan despiadados que en cuestión de segundos, la formación fue completamente destruida y se desató el infierno. En ese momento, era un combate cuerpo a cuerpo. A través de los pinos, vi a uno de los soldados ser lanzado 100 pies al aire por la pierna como un juguete para masticar, mientras que otro fue lanzado contra un árbol repetidamente como un bate de béisbol. La venganza que demostraron estos seres fue más que aterradora. El escuadrón fue eliminado rápidamente en cuestión de minutos. Y parecía que los sascuaches habían ganado el día. Pero eso no duró mucho. Aparentemente, uno de los soldados pidió apoyo aéreo durante el ataque. Y pronto otro de los helicópteros negros se acercaba desde el este. Y este no fue tan atrevido como para aterrizar. En cambio, había un artillero calibre 50 con la mira puesta en el grupo de sascuaches en el claro. Y una andanada de balas completamente automáticas cayó sobre ellos. Lentamente pero con seguridad, comenzaron a caer uno por uno. Era repugnante de ver. Esta no era una pelea justa. Los cobardes estaban fuera de alcance, y los sasquatch eran como patos sentados. No tuvieron más opción que huir a las colinas. Sus gritos resonaron a través del bosque mientras corrían descontrolados para escapar del helicóptero. Estaban atrapados como animales enjaulados, rodeados por el fuego. Finalmente, cuando su número se deterioró a unos 10, el segundo helicóptero comenzó a descender hacia el claro. Otro escuadrón de hombres armados de negro salió de la cabaña. Los cobardes caminaron en parejas, espalda contra espalda, con las armas en alto, buscando víctimas restantes. Sin embargo, la pelea aún no había terminado. Un sasquatch absolutamente implacable con las piernas reventadas se arrastró por el suelo hacia los soldados. Mientras chillaba, estaba pintado con lo que parecía una guerra tribal. Y llevaba una guirnalda alrededor de su cabeza. Él era el único que vestía así, y creo que era el jefe. Se arrastró por el suelo hacia los soldados, agarró a uno de los hombres por el pie y comenzó a lanzarlo como un lazo. Hasta que finalmente, uno de los soldados arrojó una granada, matando tanto al sasquatch como a su propio hombre. Después de eso, solo hubo un silencio frío. Tenía miedo por mi vida. No tenía idea de lo que sucedería si me encontraban. Yo. Esta era claramente una operación nefasta. Sin respeto alguno por la vida o las leyes. Me matarían en el segundo en que me vieran. Comencé a correr de regreso cuesta arriba hacia el muro de fuego, sin saber a dónde ir o qué hacer. No había escapatoria ni ningún lugar donde esconderse. Mientras huía, escuché pasos detrás de mí, acercándose rápidamente. Eran pasos grandes, y antes de que pudiera girar la cabeza, me levantaron del suelo por el cuello de mi camisa. Y de repente, me moví. A unas 20 a 30 millas por hora. Estaba en manos de un enorme sasquatch hembra. Creo que era una mamá. Al principio estaba muerto de miedo, pero de alguna manera me comunicó, sin palabras, que estaba en buenas manos.
Emitía la sensación de que todo iba a estar bien. Mamá estaba aquí. Me relajé y dejé que me llevara a donde fuera que fuera. Y subimos la montaña, cada vez más lejos de los matones asesinos que estaban debajo de nosotros. Finalmente, se acercó a un pino ponderosa muy alto. Y después de mirar a su alrededor para asegurarse de que no nos seguían, ella comenzó a trepar el árbol con una fuerza increíble, todavía sujetándome con un brazo. Se movía sin esfuerzo por las ramas, cada vez más alto, hasta que estuvimos probablemente a más de 100 pies del suelo. Finalmente, nos detuvimos cerca de la copa del árbol cuando comenzó a doblarse con su peso. Me sentó en una rama a su lado y me miró con ojos tristes pero cálidos. Su rostro era una mezcla entre un gorila y un humano, con ojos negros oscuros y cabello corto. Sentí. Todavía estaba probablemente a 50 pies del suelo, y no sabía qué hacer. Empecé a gritar, ¡ayuda! ¡Ayuda! A todo pulmón. Y un minuto después, vi una figura negra subiendo la montaña. Era el mismo Sasquatch. Subió de nuevo, y cuando me alcanzó, me miró con mala cara e hizo un sonido de resoplido. Pero amablemente, pero a regañadientes, me bajó y me dejó caer al suelo. Entonces una voz baja llamó desde abajo y ella respondió con un ruido que sonaba mucho como un halcón chillando y corrió hacia abajo para reunirse con los sobrevivientes. Esa fue la última vez que la vi. Ahora era el momento de salir de allí y denunciar este incidente a las autoridades. Mi jeep estaba estacionado a unas 2 millas al este de mí, al costado del viejo camino forestal. Normalmente, las 2 millas no me parecían nada, pero esta vez cada paso requería toda mi fuerza de voluntad. Crucé un arroyo y caminé por la última sección empinada antes del camino. Estaba agradecido de que el viaje hubiera terminado. Finalmente, pisé el camino de tierra, miré a mi alrededor y el jeep no estaba a la vista. ¿Estaba en el lugar correcto? Corrí de un lado a otro del camino buscándolo y no encontré nada. Fui al lugar donde sabía que había estacionado y vi un trozo de papel en el suelo con una piedra encima. Había algo escrito en él y sacudí la tierra y leí que decía, su vehículo ha sido remolcado por estacionar en propiedad privada. Para reclamar su vehículo, vaya a la dirección escrita a continuación de inmediato. Y había una dirección de un edificio en la ciudad. Cuanto más pensaba en ello, más extraño me parecía. En primer lugar, sabía con certeza que ese camino no estaba en una propiedad privada y que había estacionado allí muchas veces antes sin problemas. En segundo lugar, ¿a quién le importaría que yo estuviera allí? Ni siquiera estaba bloqueando el camino. Lo único que podía hacer era caminar por ese camino de tierra y esperar que alguien me llevara. Ya eran más de las 4 y el sol se estaba poniendo. No había comido nada durante casi un día, pero afortunadamente había un pequeño arroyo que corría a lo largo de la carretera, así que tenía suficiente para beber. No había manera de que llegara al pueblo antes del anochecer a pie. Y no había un solo vehículo en esa carretera durante todo el tiempo que estuve caminando. Al menos no todavía. Con un poco de luz de día restante, escuché un motor bastante lejos en la distancia. Estaba a punto de empezar a correr y a hacer señas para pedir ayuda, pero no era tan estúpido. No confiaba en nada después de todo lo que pasó más temprano ese día. Así que salí corriendo de la carretera y me escondí a lo largo del lecho seco de un río para observar y ver qué tipo de vehículo pasaría cuando vi los faros delanteros a la vuelta de la esquina y noté que el vehículo era completamente negro. Al instante me agaché y mi corazón se aceleró. No tenía un buen presentimiento al respecto. Lo escuché pasar lentamente a mi lado mientras permanecía escondido. No pude ver bien el vehículo, pero tuve la sensación de que podría haber pertenecido al mismo grupo de criminales. Cuando finalmente se fue, caminé más adentro del bosque, teniendo la carretera a la vista como referencia. Finalmente, escuché el vehículo que regresaba desde la otra dirección. Estaba lo suficientemente adentro del bosque como para que no me vieran, pero de todos modos me puse a cubierto. Mientras se alejaba, noté que no tenía matrícula y que era un todoterreno bastante grande. Al mirarlo en retrospectiva, me alegro de no haber dejado que me vieran. De cualquier manera, todavía tenía un problema importante.
La temperatura rondaba los 0 grados y estaba notando los primeros síntomas de hipotermia. Pronto la oscuridad se apoderó del bosque y tuve que acercarme a la carretera para ver hacia dónde iba. Seguí permaneciendo al costado por si acaso, pero realmente no pensé que hubiera más autos o equipos de búsqueda esa noche. Bueno, al igual que las otras veces, me equivoqué de nuevo. Escuché otro motor acelerando mientras subía por el empinado camino de tierra. A medida que me acercaba, oí algo que sonaba como música. Y el ruido se hizo cada vez más claro hasta que reconocí la voz distintiva de Tom Petty cantando "You could stand me up at the gates of hell, but I will not back down". Esa canción con esa voz nunca me sonó mejor que en ese momento, porque sabía que los criminales no estarían poniendo a todo volumen Tom Petty desde su camioneta y mirando hacia atrás. Esa canción simboliza perfectamente lo que pasé ese día y especialmente lo que estaba por venir. Corrí hacia la carretera y pedí ayuda con la mano. Una vieja camioneta verde bosque se acercó lentamente a mí y amablemente se detuvo al costado de la carretera. El olor a cigarrillos me golpeó a unos 15 pies del vehículo, pero estaba lo suficientemente agradecido de estar fuera del bosque. El caballero se ofreció a llevarme de regreso a mi casa. Le pregunté qué lo trajo allí y solo dijo: "No tengo ningún lugar a donde ir, ningún lugar donde estar, solo quiero ver a dónde me lleva el camino". Había estado bebiendo, pero estaba más seguro viajando con un conductor ebrio que estando en ese bosque. Finalmente llegamos a mi casa y le agradecí brevemente y salí del camión. Nunca pensé que sentiría ningún aprecio por un conductor ebrio, pero para ser justos, el hombre me salvó la vida. Entré y me quedé dormido en el segundo en que mi cabeza tocó la almohada. Dormí tan bien que cuando me desperté a la mañana siguiente, pensé que todo lo que pasó fue solo un sueño. Pero luego sentí el trozo de papel en mi bolsillo y lo leí de nuevo. Antes de que pudiera hacer mucho más, necesitaba recuperar el auto. Afortunadamente, el edificio estaba a solo 30 minutos en bicicleta desde mi casa. En el camino me preguntaba si esto era algún tipo de truco. Si recordaba correctamente, no había ningún taller de remolque en esa calle. Finalmente llegué allí alrededor de las 9:30 de la mañana y me preocupé cuando resultó ser un gran edificio tipo almacén. No parecía un taller de remolque y estaba a punto de irme. Cuando me estaba dando la vuelta, un hombre de traje salió del edificio. Fue muy cortés y se disculpó por el estado de la tienda, diciendo que era una nueva ubicación y que todavía estaban trabajando en ella. Sin embargo, algo parecía extraño en él. Pero supongo que a plena luz del día todo parece menos amenazante. Le pregunté si tenía el jeep y me dijo que estaba listo para salir. Solo necesitaba firmar algunos papeles y pagar una pequeña tarifa. Me pareció bastante legítimo. Lo seguí hasta la puerta e inmediatamente cerró de golpe la puerta y rápidamente la cerró detrás de nosotros. Otros 2 hombres vestidos igual que el primer tipo salieron. Los 3 parecían realmente desalmados. No había autos en este lugar ni nada por el estilo y era obvio que me habían engañado. Traté de salir corriendo, pero me dijeron que era inútil, que todo el edificio estaba asegurado. Hablaron con calma y me dijeron que solo querían saber lo que yo sabía. ¿Sobre qué? Le pregunté sobre esto y levantó una foto de un Sasquatch. Tartamudeé mientras hablaba y simplemente dije: "Bueno, es un Bigfoot". ¿Qué pasa con eso? ¿Alguna vez has visto uno? Él preguntó. ¿Por qué quieres saberlo?, dije. Él responde: somos parte de una organización que ayuda a hacer del bosque un lugar más seguro para todos y notamos que estuviste en las cercanías de una de nuestras operaciones recientemente. Este es un asunto muy serio y queremos asegurarnos de que ese conocimiento no termine en las manos equivocadas. Tenemos enemigos que quieren detener nuestra misión. Entonces, ¿qué estabas haciendo ayer, 14 de abril? Sabía a qué se estaban dirigiendo y mentí y les dije que estaba acampando en una tienda de campaña en una montaña que estaba a varias millas al este de su operación y que por eso estaba el jeep allí. Uno de los hombres tomó notas mientras otro sacaba un archivo de un archivador. Me pidieron que me sentara en una mesa y me dijeron que me mostrarían una serie de imágenes y me pedirían que respondiera algunas preguntas. Básicamente, todas eran ilustraciones de Sasquatch con un cuadro de opciones múltiples debajo. Por ejemplo,
¿Qué sientes cuando miras esta imagen? A ira, B, miedo, C, felicidad. Y cuando terminé las 30 preguntas, volvieron a tomarlas y las revisaron. En ese momento, ya sabía lo que querían decir. Querían asegurarse de que apoyara su causa y de que no denunciaría sus acciones a nadie si, de hecho, presenciaba sus horribles actos. Así que seguí la corriente lo mejor que pude. También inventé una historia en el momento. Les dije que me encontré con un Sasquatch cuando era niña y que entró en el gallinero de mis padres. Y desde entonces, he tenido un odio secreto por esas criaturas. Los hombres parecieron creérselo y fueron mucho más amigables conmigo después de eso, y parecía que me había ganado su confianza. Se describieron como, cito textualmente, un equipo de búsqueda y destrucción de Sasquatch que respondió a informes de Bigfoots agresivos y peligrosos para ayudar a proteger al público. E incluso me engañaron y me dijeron que estaban allí el otro día debido a una persona desaparecida que tenían fuertes razones para creer que fue secuestrada por un Sasquatch. Quería preguntar qué parte de salvar a una persona desaparecida requiere quemar un bosque y asesinar a una tribu entera de Sasquatch que solo quieren que los dejen en paz. Pero lo acepté de todos modos y les expresé mi completo apoyo. Estaban tan convencidos de que estaba de su lado y creo que, siendo una mujer joven, querían impresionarme. Entonces me mostraron imágenes horribles de Sasquatch problemáticos con los que trataban. Me enfermé. Sin embargo, cuando pregunté para quién trabajaban, no me dieron ninguna respuesta y esquivaron completamente la pregunta. Y hasta el día de hoy, no sé para quién trabajaban realmente. Pero tengo una muy buena idea. Todo este tiempo estuve escuchando un golpe sordo que venía de una pequeña habitación cerca de la esquina del almacén. Cada vez que había un golpe, uno de los hombres se aclaraba la voz o hacía algún otro ruido para ocultarlo. Finalmente, uno de ellos se disculpó, caminó hasta la esquina, abrió la puerta y la cerró rápidamente detrás de él. Después de salir, dijo que era la unidad de calefacción la que estaba fallando y me dijo que la habitación era el armario de un conserje. Sin embargo, no sonaba como una unidad de calefacción rota. De hecho, tenía una muy buena idea de lo que había realmente en esa habitación. Cuando me gané totalmente su confianza, uno de los hombres finalmente me explicó que mi jeep estaba estacionado en la parte de atrás y que agradecieron mi cooperación. Incluso me pagaron 100 pesos por las molestias. Qué generoso, ¿verdad? Sin embargo, no quería su dinero. Me entregó la llave y salí del edificio y me subí a mi jeep con un amistoso gesto de despedida y una sonrisa falsa. Los hombres me devolvieron el saludo y volvieron al almacén. No tenían idea de lo que estaba planeando. Tenía una oportunidad que podría costarme la vida, pero como dijo Tom Petty, no me echaré atrás. Me alejé del edificio, bajé por la carretera aproximadamente 1 milla y luego di la vuelta en U. Dije una oración y pisé el acelerador. Conduje el jeep directamente hacia la esquina del edificio donde escuché los golpes. Efectivamente, había un Sasquatch juvenil encerrado allí, probablemente de 3 o 4 años y el pobre tipo estaba muerto de miedo, pero vio su oportunidad de escapar. Retrocedí con el jeep lo más rápido que pude y el Sasquatch me siguió. Era lo suficientemente inteligente como para saber que estaba tratando de ayudarlo. Abrí la puerta del pasajero y él entró corriendo y se sentó a mi lado en el asiento. Me alejé sin mirar atrás y ni siquiera cerré la puerta. Sabía que esos bastardos de Kaitif me seguirían tan pronto como pudieran llegar a su vehículo. En ese momento ni siquiera me preocupaba mi vida. Solo quería que esa criatura volviera a su hogar de una forma u otra. Fui a toda velocidad por ese viejo camino forestal, mientras el joven Sasquatch se sentaba educadamente a mi lado en su asiento. No había señales de que alguien me siguiera en mi espejo retrovisor, pero sabía que estaban en camino. Aceleré lo más rápido que pude hasta el lugar donde me detuve y le abrí la puerta. Rápidamente saltó y se escabulló hacia el bosque y mi misión estaba cumplida. Ahora solo necesitaba salvarme. El camino forestal pasaba por la montaña y decidí seguir por él. Pero justo cuando estaba poniendo en marcha el jeep, 2 todoterrenos negros aparecieron a toda velocidad por la esquina y bloquearon mi salida. Estaba atrapado y esta vez realmente no había salida.
Vi sus armas levantadas a través del parabrisas y uno de ellos habló con un megáfono diciéndome que saliera del vehículo inmediatamente. Abrí la puerta lentamente, pero antes de poder siquiera poner un pie en el suelo, escuché un chillido ensordecedor que provenía del bosque a mi derecha. El joven Sasquatch chillaba y agitaba los brazos para llamar a los demás. Y, de nuevo, de la nada, una horda entera de Sasquatch descendió de las copas de los árboles. Esta vez no había helicóptero ni ningún lugar al que los matones pudieran correr. Desataron el caos arrojando piedras desde el lecho seco del arroyo que derribaron a algunos de los hombres y luego cargaron hacia la orilla del río. En la carretera, mientras los criminales se retiraban a sus todoterrenos, encendieron los motores, pero los Sasquatches eran demasiado rápidos. Dos de los machos más grandes corrieron con valentía y volcaron los vehículos de 5.000 libras como si fueran un par de autos de juguete. Eran como ballenas varadas. Y aproveché la oportunidad para salir de allí lo más rápido que pude. Mientras los Sasquatches continuaban desatando su ira. Sin embargo, no me detuve cuando regresé a la ciudad. Seguí conduciendo hasta la casa de mis padres en Nevada. Supe que me había convertido en un objetivo en ese momento y no quería que nadie supiera dónde estaba. Uno de mis amigos en la ciudad se ofreció a revisar mi correo por mí. Y, curiosamente, nunca me cobraron una multa por entrar corriendo al edificio. Pero me enviaron un sinfín de amenazas de las que prefiero no hablar aquí. Basta decir que finalmente me mudé a Ecuador, donde les escribo esto ahora. He guardado silencio desde mi encuentro. Hay algunas personas que habrán experimentado algo similar a lo que yo y creerán en mi encuentro. Otros pensarán que es una tontería. Eso está bien para mí. No estoy aquí para convencer a nadie. Solo espero que este encuentro ayude a las personas a tener más respeto por el sabe de nuestros bosques. Muchas gracias, Mel. Mel. Agradecemos que compartas eso con nosotros aquí. Y, amigos, creo que deberíamos tomarnos un momento de silencio. Todos los Sasquatches que murieron en ese ataque.